Muy buenas noches, compañeros. Les habla por acá Frango Top. El tema que voy a presentarles se debe a las técnicas analíticas anteriores al accidente. Dentro del grupo de técnicas analíticas de detección de causas que actúan antes de que el accidente se produzca, se encuentran análisis de trabajo, análisis estadístico y en especial inspecciones de seguridad en las que se incluyen el análisis control de riesgos. Una buena muestra de la importancia de la inspección de seguridad se deduce del hecho curioso de ser precisamente el factor económico el que impulsó el interés o la prevención utilizando esta técnica, donde las compañías aseguradoras comienzan a exigir determinados dispositivos de seguridad y que se realicen inspecciones periódicas en fábricas y talleres por sus ingenieros en defensa de sus intereses económicos. No cabe duda que la notable influencia que esta medida de prevención sobre los bienes asegurados ejerció en la prevención de riesgos actuó de forma indirecta sobre la seguridad de las personas. Análisis estadístico. Esta técnica consiste en la explotación estadística de los datos obtenidos en estudios de riesgo previamente codificados y presentados en forma de tablas, representaciones gráficas o más frecuentemente en forma de tasas o índices estadísticos, como la frecuencia, la gravedad y la incidencia, etc. Análisis de trabajo. El análisis de trabajo o puesto de trabajo aplicado a la seguridad en la empresa no solo debe basarse en la determinación de las causas de lesiones, sino que simultáneamente deberán estudiarse las repercusiones económicas que representan los accidentes en la empresa con el fin de buscar la correlación existente entre las lesiones corporales y los daños materiales, ya que la seguridad debemos considerarla como un integrante más del sistema productivo de las empresas. El enfoque correcto del trabajo debe buscar el justo equilibrio entre los tres lados del denominado triángulo del trabajo: calidad, productividad y seguridad. Para realizar el estudio de un puesto de trabajo debemos conocer en primer lugar lo que se hace en dicho puesto y posteriormente estudiar las condiciones que se requieren para que se desarrolle el trabajo en las mejores condiciones de efectividad y seguridad, identificando los peligros y estimando los riesgos asociados a cada etapa y definiendo las actitudes de las personas que deban desempeñarlos. Objetivos del análisis del trabajo: mejorar los métodos de trabajo, adecuación de la persona al puesto, valoración del puesto, adiestramiento del personal, análisis de riesgo. Por inspecciones de seguridad es la técnica analítica que consiste en el análisis detallado de las condiciones de seguridad, máquinas, instalaciones, herramientas, a fin de descubrir las situaciones de riesgo que se derivan de ellas, condiciones peligrosas o prácticas inseguras, con el fin de adoptar las medidas adecuadas para su control, evitando el accidente, prevención o reduciendo los daños materiales o personales derivados del mismo, protección. Siguiendo la secuencia de la génesis de los accidentes, podemos ver cómo la inspección actúa detectando causas que en ocasiones han sido puestas de manifiesto con motivos de investigaciones de accidente y estimando los riesgos con el fin de poder adoptar las medidas de control más adecuadas en función de la magnitud del riesgo obtenido, denominando a todo el proceso gestión de riesgo. En la actualidad se utilizan otros términos para designar esta técnica, tales como estudios de seguridad, auditorías de seguridad, análisis de seguridad, estudios de evaluación de riesgo, recorridos de verificación. Objetivos: identificación de causas, estimación de riesgo, valoración de riesgo, control de riesgo.
En la identificación de causas, la primera etapa a cubrir en la inspección consiste en la localización e identificación de las causas motivadas por las condiciones inseguras y las prácticas o actos inseguros. En la estimación del riesgo, tal como se ha visto, la estimación del riesgo deberá realizarse determinando por un lado las potenciales consecuencias y por otro lado la probabilidad de que ocurra el suceso, pudiendo recurrir a su representación gráfica. Valoración del riesgo. El valor obtenido en la estimación anterior permitirá establecer diferentes niveles de riesgo y su posterior representación sobre la matriz de análisis de riesgo. Control de riesgo. Una vez realizada la valoración de los riesgos, deberá procederse a su control mediante la aplicación de las técnicas operativas que se consideran adecuadas para su eliminación o reducción. Entre las medidas propuestas deberá tenerse en cuenta su grado de eficacia y el costo que la misma supone para la economía de la empresa. Tipos de inspecciones de seguridad. Las inspecciones de seguridad podemos clasificarlas atendiendo a la actividad de la empresa, si es minera, naval, transporte, agricultura, etc., o a su amplitud de actuación, general, parcial o local, pudiendo clasificar cada una de ellas dentro de la empresa, en función de su origen, finalidad y metodología utilizada en su realización. Por su origen, inspecciones promovidas por la propia empresa. Incluyen las realizadas de acuerdo con lo programado por el servicio de prevención propio o ajeno a la empresa, en coordinación con otros posibles departamentos afectados, como el de mantenimiento. Estas inspecciones podrán ser ordinarias para inspeccionar todas las condiciones de la empresa, periódicamente o extraordinarias motivadas por alguna eventualidad, generalmente con carácter urgente y por consiguiente aperiódicas. Inspecciones promovidas por entidades ajenas a la empresa. Incluye las realizadas por compañías aseguradoras, mutuas de accidentes de trabajo, empresas instaladoras de equipo y servicio y las realizadas por organismos oficiales con competencia en seguridad. Al igual que las promovidas por la propia empresa, estas inspecciones pueden ser ordinarias y extraordinarias. Por su finalidad, inspecciones ordinarias. Se incluye en este grupo las que tienen como objetivo la revisión periódica de todas las instalaciones de la empresa, dependiendo la periodicidad de las mismas de diversos factores, tipo de maquinaria, incorporación de nuevas tecnologías, modificación de procesos, etc. Inspecciones extraordinarias. Son las realizadas por un motivo no previsto, generalmente urgente, situaciones peligrosas, accidentes graves, etc. Por su objetivo, lógicamente son aperiódicas. Por su método, inspecciones formales. Son inspecciones generalmente periódicas que responden a una metódica previamente estudiada para obtener el máximo rendimiento de la misma. Inspecciones informales. Son inspecciones generalmente extraordinarias y aperiódicas motivadas por alguna causa espontánea. Personas encargadas de su realización. Las personas encargadas de su realización dependerán del origen de la inspección, es decir, promovidas por la propia empresa o motivadas por entidades o personas ajenas a la misma. En el primer caso, la inspección podrá realizarse por el experto de prevención, miembros del Comité de Seguridad e Higiene del centro de trabajo o personal de la empresa responsable de la prevención designado por el empresario. En el caso de las inspecciones promovidas por el personal ajeno a la empresa, empresas de servicios y organismos oficiales, el experto de seguridad e higiene o profesional de la seguridad u otro personal de la empresa con análogas funciones deberá, junto al delegado de prevención, acompañarles durante la realización de la inspección. Lista de identificación de peligro. Para realizar de forma eficaz la inspección de seguridad resulta conveniente poder contar con una guía o lista de inspección
entre paréntesis, checklist, que informe y recuerde los puntos que deben ser inspeccionados, entre paréntesis, agentes materiales causantes de los accidentes de trabajo, contestando normalmente a preguntas sencillas como sí o no, cumple o no cumple, verdadero o falso. Estos deben tener o deben ser sistemáticas y adecuadas al tipo de empresa o de instalación a inspeccionar, conteniendo los peligros más frecuentes en la misma. Deben informar claramente sobre lo que debemos observar y dónde se encuentran localizados. Deben permitir su utilización en sucesivas inspecciones para conocer la eficacia de la inspección y para facilitar su realización. Considerando que el profesional de la seguridad conoce su empresa, es él quien debe elaborar la guía de inspección más adecuada a la misma. Relación para determinar factores de riesgo. Existen diferentes factores de riesgo. Entre estas tenemos instalaciones generales, instalaciones de servicio, instalaciones de seguridad, operaciones de manutención, maquinarias, herramientas portátiles, recipientes a presión, equipos de protección individual, trabajo con riesgos especiales, condiciones medioambientales, carga de trabajo, organización del trabajo. A partir de estas listas se podrían detectar los peligros y estimar los riesgos, elaborando a partir de estos datos una hoja de riesgos localizada. Esta hoja de riesgos localizadas podrá contemplar los siguientes aspectos: zonas a inspeccionar con mayor atención, peligros detectados, lugar de cada zona en la que se localizan los riesgos, tipo de inspección a realizar, periodicidad, persona encargada de realizar la inspección, entre otros puntos. Planteamiento de la inspección. Aunque el procedimiento de la inspección de seguridad dependerá de circunstancias tales como tipo de industria, actividad, dimensión e importancia de la misma, cualquiera que sean las circunstancias resulta indispensable a fin de obtener el máximo rendimiento de la inspección de seguridad, que las personas encargadas de su realización establezcan un plan de actuación previo para el desarrollo de la misma, el cual deberá contener los siguientes puntos. Preparación. Previamente a su realización deberán estudiarse los datos de la empresa relativos a plantilla de la empresa, estadísticas de accidentabilidad, proceso de fabricación, normas y reglamentos especiales de seguridad aplicables al tipo de instalaciones inspeccionadas, resultados de inspecciones anteriores. Realización. Para que la inspección pueda realizarse con eficacia es conveniente que la persona encargada de su realización disponga de una lista de análisis de riesgo adecuada al tipo de instalación a visitar correspondiente o la correspondiente hoja de riesgos localizados, que debe contener claramente las zonas a inspeccionar, zonas o puestos donde se localizan los riesgos, tipo de inspección a realizar, periodicidad y personas responsables de la misma. Durante la realización de la inspección deberán tenerse los siguientes aspectos: analizar detenidamente los riesgos incluyendo fotografías si se considera necesario, teniendo en cuenta para la estimación de riesgo las consecuencias y las probabilidades. Complementar para cada uno de ellos los datos relativos a identificación, características técnicas y de seguridad, métodos de trabajo, tiempo de exposición, toma de muestras y mediciones que se consideren necesarias. Valoración de los riesgos. Actuando de acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior o bien utilizando cualquier otro de los múltiples procedimientos generales existentes, como el que se describe a continuación basado en el método FINE de William T. Evaluación matemática para el control de riesgo, consistente en la determinación del nivel estimado de riesgo potencial, también denominado magnitud de riesgo,
por sus siglas MR o grado de peligrosidad por sus siglas GP a partir de la expresión NERP, que es igual a C por E por P, los cuales esto tiene un significado de que C es consecuencia, E es exposición y P es probabilidad, en la que cada uno de los factores son sustituidos por valores tabulados dependientes de las características del puesto, los sistemas de seguridad instalados, equipos de protección utilizados, tiempo de exposición al riesgo y gravedad de la posible lesión para cada uno de los riesgos a valorar. Cuando se trate de riesgos específicos, deberá recurrirse a métodos especializados, sea índice Mohn, índice Dow, Gustav-Burt, Gratener, riesgo intrínseco de incendio, etc. O bien, en el caso de existir reglamentación de seguridad industrial, comprobar su grado de cumplimiento, el cual determinará en qué medida el riesgo está controlado. Control de riesgos. A la vista de la valoración anual se propondrán las medidas adecuadas para disminuir el GP de los diferentes riesgos, los cuales deberán tener en cuenta los principios de la acción preventiva contenidos, determinando si las soluciones propuestas resultan ser justificadas. Informe de inspección. Por último, la inspección de seguridad debe concluir con la elaboración del correspondiente informe, que deberá contener de forma clara y razonada para cada puesto o zona analizada los siguientes puntos: datos relativos a la empresa, plantilla, estadísticas de accidentabilidad, proceso de fabricación, datos relativos al análisis de riesgo, identificación de peligros y localización, estimación de riesgos, valoración de los riesgos y grado de urgencia de las acciones a adoptar, soluciones propuestas comprendiendo costo real de las soluciones a adoptar, costo previsible de no adoptar las medidas correctoras, justificación de las medidas propuestas. La inclusión del último punto transforma la inspección como técnica analítica en una técnica operativa al estudiar las medidas adecuadas para controlar el riesgo. Muchas gracias por su atención y espero haya entendido esta breve explicación. Una cita célebre: al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Autor Friedrich Nietzsche.